Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, permítanme presentarme. Yo soy el doctor Armando de Uña, soy médico radiólogo adscrito a la tomografía computada en el Instituto Nacional de Pediatría y hoy voy a hablarles sobre los datos radiológicos claves en los tumores óseos malignos. Básicamente, quiero aclararles que la plática se va a enfocar a entender y definir estos tumores en la placa radiográfica simple. Y entrando en tema, vamos a aclarar que en esta nueva era de avances tecnológicos tan sofisticados, tanto en tomografía con reconstrucciones multiplanares 3D, las imágenes dinámicas, las imágenes de resonancia magnética, incluso las fusiones con la PET, el estudio radiográfico simple sigue siendo un examen fundamental para la evaluación de las lesiones tumorales óseas. Y esto es importante para definir si una lesión requiere o no requiere estudio de biopsia. Es necesario cuando menos dos proyecciones, y esto es tanto para la localización anatómica de la lesión ósea como las características de la lesión en la placa radiográfica. Insisto, sería este estudio la primera línea de imagen para definir si es una lesión benigna, como en esta lesión metafisiaria del cúbito, o si corresponde con una lesión agresiva de características malignas que requiera una extensión de estudio, como en este caso de un osteosarcoma en el extremo proximal del peroné. La placa radiográfica nos va a permitir también decidir qué extensión de estudio vamos a continuar cuando terminamos que esta lesión es agresiva. Y en un momento dado, para tener idea de esto, se requiere una evaluación sistemática independientemente de la posibilidad diagnóstica que tengamos. Sin embargo, no podemos desechar los demás estudios, al contrario, para una evaluación precisa de la extensión de la lesión a nivel medular y para la demostración de su extensión a los tejidos blandos y cómo y tanto afecta los tejidos adyacentes, es necesario el estudio de resonancia magnética nuclear. Asimismo, para la evaluación de las metástasis, como en este ejemplo de metástasis pulmonares por un osteosarcoma, se requiere el estudio de la tomografía computada, sobre todo en una tomografía de tórax de alta resolución. Sin embargo, para la extensión del tumor más allá de los límites del hueso que está siendo afectado de primera vez, es necesario los estudios de extensión que pueden ser el gamagrama, la PET-CT o la resonancia de cuerpo completo. También toda esta gama de estudios, dependiendo del tipo de tumor, son necesarios para evaluar la respuesta al tratamiento y los estudios a seguir. Muy bien. Es necesario una evaluación sistemática de la placa radiográfica para tener una precisión diagnóstica. Para esto es conveniente el mínimo de estos puntos que vamos a evaluar. Y comenzamos con el primer punto, que sería la localización anatómica de la lesión en el cuerpo. Y definimos primeramente si la lesión se encuentra en el esqueleto apendicular, como esta lesión de osteosarcoma en el fémur, que puede corresponder a las extremidades torácicas o a las extremidades pélvicas. O si la lesión se encuentra en el esqueleto axial, como esta gran lesión en la columna cervical que corresponde a un quiste oseoneurismático, y esto es en el esqueleto del tronco o el cráneo. Definido esto, la otra situación a determinar es la posición y el origen de la lesión en el eje longitudinal del hueso. Para eso es importante definir si la lesión se origina en la epífisis, como la mayoría de las lesiones condrales, se origina en la metáfisis o en la diáfisis. También sería importante definir si la lesión al momento del estudio es metafisio-diaficiaria o metafisio-diaficiaria
o epifisio-metafisciaria. Dependiendo de esto también va a ser el tipo de lesión. Este es un ejemplo de una lesión metafisio-diaficiaria que corresponde con un osteosarcoma que seguramente se originó a nivel de la metáfisis del peroné. El siguiente punto a definir es la localización de la lesión en el eje transversal. Aquí tenemos de dos. Una es que la lesión sea de origen intramedular o que sea de origen cortical. Generalmente las lesiones de origen intramedular se van a extender claramente a la cortical y a los tejidos blandos, pero su origen es en la medular, como en este ejemplo, un osteosarcoma con origen medular que se extiende a los tejidos blandos y es una lesión básicamente excéntrica. Aquí tenemos otra lesión de origen medular, una osteomelitis con un patrón muy agresivo con un origen central. En cuanto a las lesiones corticales, habrá que definir si la lesión es de origen en la corteza, en la cortical, básicamente, o es justa cortical. En las lesiones de origen en la corteza, vamos a ver básicamente que la corteza se observa afectada de manera única y engrosada, como en este osteomastoide en la tibia, o en esta otra lesión que es justa cortical, una lesión de origen condral en la metáfisis proximal de la tibia también. Bien, en cuanto al patrón de destrucción, vamos a dividirlo desde lo más benigno y lo menos agresivo hasta lo más agresivo. Aquí hay tres patrones. El patrón de tipo 1, el patrón que es el patrón geográfico, el patrón de tipo 2, que es el apolillado, y el patrón de tipo 3, que es permeativo. Vamos de menos a más agresión. En cuanto al patrón geográfico, está a su vez subdividido en tres partes. El patrón de tipo 1A, que corresponde a las lesiones más benignas, que es un patrón de bordes muy bien definidos, puede ser lobulado, generalmente redondo u ovalado, pero la característica importante es que sus contornos son netamente escleróticos, como vemos en esta lesión de la metáfisis distal del fémur. El patrón 1B también es una lesión que puede ser de contornos lobulados, ovalados o redondos, pero hay muy bien definidos. Podemos definir claramente el contorno, pero la característica principal es que aunque lo vemos muy bien definido, ya no vemos esclerosis, o puede ser una esclerosis parcial del contorno. Esto nos habla de un crecimiento más rápido, con mayor agresión, que no permite una respuesta del hueso para formar esclerosis. En el patrón 1C, es un patrón que, aunque es de tipo geográfico, ya no definimos con claridad los bordes de la lesión. En este caso tenemos una zona de osteomelitis metafisiaria distal del fémur. Y bien, si bien es cierto, vemos la lesión definida, no podemos determinar con certeza sus extremos de la lesión. Y este es un patrón de tipo 1C. Yendo a los patrones más agresivos, continuamos con el tipo 2, que es el patrón de tipo apolillado. Aquí son lesiones pequeñas, aproximadamente de 5 milímetros o más, son confluentes, produce una destrucción de la cortical. Sin embargo, todavía podemos tener trazas de hueso sano en el interior de la lesión, entre las lesiones líticas que conforman este patrón. Sus bordes, por supuesto, son mal definidos, ¿sí? Y esta lesión, si bien es cierto, no llega a ser la más agresiva, es una lesión o es un tipo de patrón característico de lesiones malignas, de lesiones metastásicas y de algunas osteomelitis no tan agresivas, como el siguiente patrón que vamos a ver, el patrón de tipo 3 o permeativo. Aquí claramente es una lesión muy agresiva, de bordes muy mal definidos. Aquí son lesiones líticas pequeñas, múltiples. ¿Qué tan pequeñas? De 1, 2, máximo 3 milímetros, que confluyen de manera intensa en una lesión, no permitiendo presencia de hueso sano en el interior de las mismas. Se asocia, por supuesto, debido a la alta agresividad, a una intensa reacción perióstica, y aquí esto corresponde con lesiones malignas ya muy evolucionadas,
con rápido crecimiento o, en su caso, osteomielitis muy severas. El siguiente punto a tratar son los bordes de la lesión o la zona de transición. A ver, aquí tenemos dos tipos. Una lesión muy bien definida y una lesión muy mal definida. En el primer caso, es una lesión donde vemos un contorno claramente definido por esclerosis, sí. Y aquí podemos diferenciar claramente la zona de lesión del hueso sano. ¿Qué es la zona de transición? Pues la zona de transición es esa zona que hay entre el hueso dañado, donde está la lesión, y el hueso sano que lo rodea. En este caso, por ser una lesión bien definida de tipo benigno que crece lentamente, la zona de transición, que es esta esclerosis, es muy estrecha, de tal manera que podemos ver muy claramente la diferencia. En el caso de las lesiones de una zona de transición amplia, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues vemos una dificultad para definir dónde termina la lesión y dónde comienza el hueso sano. O sea, su zona de transición entre hueso dañado y hueso sano es muy amplia porque no nos permite diferenciar con claridad. Muy bien. Continuando, vamos a ver el tipo de mineralización de la matriz de la lesión. ¿Qué es la matriz de la lesión? La matriz de la lesión es el interior de la lesión, que puede ser osteoide, condroide, puede ser fibroso, puede ser quístico, pero lo que vamos a ver es su contenido mineralizado, o sea, la calcificación que la lesión presenta en su interior. Y aquí tenemos de dos tipos. Puede ser una matriz ósea u osteoide o una matriz condral o condroide. Bien, de la primera tenemos tres tipos. Tenemos la de matriz osteoide en marfil, en donde el hueso aumenta de forma intensa la densidad. Se ve un hueso liso, blanco, como en el caso de los niños con osteopetrosis, o en los adultos vemos estos huesos, por ejemplo, en las vértebras de las metástasis de próstata o de mama, que son muy densas. La matriz sólida es una matriz menos densa que la matriz en marfil, un poco más heterogénea, pero muy blanca también. Y aquí es clásico en los osteosarcomas, o una matriz muy densa. Pero también se puede dar en lesiones osteoblásticas de diferentes tipos. Y por último, la matriz algodonosa, la matriz osteoide de tipo algodonoso. Aquí lo que vemos, me costó trabajo, más bien no me quedó muy bonito el dibujo, pero es una matriz en donde vemos como una nube que envuelve y que compromete a la lesión. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y en el caso de la matriz condroide, esta es una matriz formada por un componente cartilaginoso. En realidad, el cartílago crece en forma de grumos que, cuando empieza a necrosarse, calcifica. Y puede calcificar en forma de puntos y comas en su interior, en forma floculenta, como flóculos, o también como pues bolitas, y en arcos y en anillos. Aquí ese flóculo, ese grumo de cartílago que se necrosa, va a formar una calcificación alrededor del mismo en forma de anillo o en forma de arco. Muy bien, aquí tres ejemplos. En el ejemplo de su lado izquierdo estamos viendo un osteosarcoma en el radio. ¿Qué estamos observando? Ven cómo se extiende la calcificación a los tejidos blandos en forma de una tenue densidad, que es un patrón en nube. En el segundo caso tenemos dos tipos de patrón. Vean, la porción central muy densa, sólida, aunque con algunas zonas de menor densidad. Sin embargo, este es un patrón osteoide sólido. Y hacia los tejidos blandos, vean también cómo aumenta la densidad de la lesión, dando un patrón en nube también. Esta lesión, que es una sarcoma de Ewing, con una formación cartilaginosa en su interior en forma de puntos y algunas en forma de comas y de anillos. Muy bien, continuando con el tipo de características de la lesión, continuamos con reacción perióstica. Aquí también, bueno,
Primer punto, ¿qué es la reacción perióstica? Es la reacción del periósteo a la agresión. Aquí va a depender de la característica del estímulo. Si es una lesión de lento crecimiento, va a ser una reacción perióstica benigna, y en algunos casos, cuando las lesiones son muy severas y de crecimiento rápido, vamos a tener una reacción agresiva. Entonces, comenzamos, igual que hace rato, con lo más benigno. Vamos a comenzar, en este caso, con la reacción perióstica de tipo unilamelar o sólida. Aquí es una lesión que levanta el periósteo y que forma una fina capa de periósteo que a su vez se va a llenar de líquido y va a osificar. Aquí lo que vamos a observar cuando esta lesión osifica es un engrosamiento de la cortical secundario a la osificación de esta reacción perióstica. Esto nos demuestra que son lesiones lentamente progresivas, generalmente son lesiones benignas, pueden ser gruesas y onduladas cuando calcifican, o muy finas en sus estadios iniciales, como por ejemplo el caso de las fracturas en tallo verde. Levantan la cortical y se ven así como una línea fina. Y la siguiente es la multilamelar. Este ya nos denota una alta agresividad de la lesión. Aquí lo que tenemos es un estímulo que levanta la cortical, ¿sí? Todavía esta cortical no se recupera cuando vuelve a ser levantada y vuelve a ser levantada y vuelve a ser levantada. Esto es una reacción de tipo multilamelar. Aquí lo vemos claramente en este sarcoma de Ewing, cómo se levanta la cortical a un lado, cómo se levanta el otro en varias capas. Y esto nos habla de lesión muy agresiva. Aquí es característica de los sarcomas de Ewing, del linfoma óseo y otros tumores malignos, incluida también de algunas condiciones benignas como una osteomielitis agresiva e incluso en la enfermedad de Café. Muy bien. La siguiente tipo de reacción perióstica es la de tipo espiculado. Aquí hay de dos tipos. Aquí el tumor crece atravesando la cortical en forma de bandas muy delgadas que conforme van creciendo van calcificando. Y aquí tenemos fibras perpendiculares, como es este primer ejemplo, este primer dibujo, en donde crece en forma de, se conoce como borde en cepillo. Todas estas espículas óseas son paralelas, muy característico del sarcoma de Ewing, o en forma de divergente, que también se conoce como en rayos de sol, y este es más característico del osteosarcoma. La siguiente reacción perióstica, también muy agresiva, es el triángulo de Codman. Aquí, ¿en qué consiste el triángulo de Codman? Fíjense, aquí fue una lesión generalmente multilamelar, ¿sí? Asociada a un tumor que crece rápidamente con estas espículas en forma de rayos de sol y rompe este periósteo. Quedan los extremos del mismo. Vean, este es el extremo de esta reacción uni o multilamelar que se rompió y da una forma de triángulo en los extremos de la lesión, claramente visibles, y esto nos habla también de un tumor de muy alta agresividad con un gran efecto de masa que rompe al periósteo. Por supuesto que esto es de lesiones muy agresivas, frecuentemente malignas, como en los casos de osteosarcoma, sarcoma de Ewing o linfoma. Sí, pero también puede darse en lesiones en infecciosas, en osteomielitis muy agresivas. El siguiente punto, que suena un poco más sencillo y ahorita lo vamos a explicar, es la extensión extraósea y la masa de tejidos blandos por el tumor. Aquí vemos dos ejemplos. Vemos un sarcoma de Ewing del hueso ilíaco que rompe la cortical claramente y se extiende tanto a la región glútea como a la cavidad pélvica por ruptura de la cortical. Esto habrá que diferenciarlo claramente de las lesiones que crecen extensamente, pueden ser lesiones grandes pero benignas, que remodelan al hueso y que desplazan los tejidos blandos pero no los invaden, como este caso de un quiste óseo neurismático, en donde sí vemos con claridad, nos damos cuenta que existe una corteza remodelada y muy adelgazada. A diferencia de en esta lesión no existe esa corteza. La otra cosa que a veces hay que definir y que nos preguntan los clínicos es si es un tumor de origen óseo que se extiende a los tejidos blandos
o es un tumor de tejidos blandos que se extiende al óseo. No hay duda que ambos casos son muy agresivos. Generalmente nosotros definimos primero el centro de la lesión, y si es una lesión que se extiende hacia ambos lados, generalmente es de origen óseo. Sin embargo, también en los casos de tumores malignos óseos que se extienden hacia los tejidos blandos, vamos a ver diferentes tipos de reacciones periósticas que no van a tener los tumores de tejidos blandos que se extienden al hueso. La reacción perióstica es la que nos va a dar la diferencia. Muy bien, haciendo una recapitulación de este tipo de lesiones que vimos y la diferencia entre benigna versus malignas, vamos a comenzar con lo siguiente. Lesiones benignas, ¿qué características tienen? Primeramente, son de bordes muy bien definidos, porque no tienen un componente, no se extienden a los tejidos blandos. Por lo tanto, esto se debe a que son de extensión limitada. Generalmente son lesiones de diámetro pequeño, aunque ya vimos que existen lesiones muy grandes, como el ejemplo que les puse, el quiste aneurysmático. Aquí sí, perdón, pueden ser, generalmente son lesiones homogéneas, aunque vuelvo al ejemplo de los quistes aneurysmáticos, que pueden ser también heterogéneos, prácticamente todas las lesiones de origen vascular, las lesiones por osteomielitis también pueden ser muy heterogéneas y son benignas. Lo que sí las características, sin lugar a dudas, es la ausencia de una reacción perióstica grave, aunque pueden tener una reacción perióstica de tipo unilamelar. Y la otra cosa es que dan deformidad por remodelación. Aquí el hueso se remodela, pero no se rompe. En cuanto a las lesiones malignas, bordes son muy mal definidos, sobre todo en las lesiones ya, que ya han evolucionado. ¿Por qué? Pues porque tienen un componente de partes blandas y ya extendieron hacia otros tejidos. ¿Por qué? Pues por un crecimiento rápido, por una destrucción de la corteza, y generalmente son de diámetro grande por este rápido crecimiento. Por lo regular son lesiones muy heterogéneas, excepto cuando van comenzando. Si vemos un tumor en sus inicios, pudiera ser homogéneo, pero la gran mayoría son heterogéneos en sus inicios, y por lo mismo tiene una intensa reacción perióstica muy agresiva. Aquí no hay deformidad del hueso, el hueso se rompe, la cortical se destruye por la lesión. Muy bien, vamos a hablar de tumores muy específicos, ¿sí? Y vamos a comenzar por lo siguiente. Tanto osteosarcoma como sarcoma de Ewing en conjunto van a representar el 90% de los tumores óseos primarios malignos en niños. ¿Por qué comenzamos a hablar de estos dos? Porque sus características se traslapan, y ahorita lo vamos a ir viendo por qué. Primeramente vamos a comenzar con el osteosarcoma o sarcoma osteogénico, que es el tumor maligno primario más frecuente de la infancia. Se da entre los 10 y los 20 años de edad en promedio. Sin embargo, tenemos osteosarcomas. Hace unas semanas tuvimos un pequeñín de 4 años de edad ya con un osteosarcoma avanzado, y también se dan en el paciente adulto, en otros contextos en las pacientes de la tercera edad. Otra cosa importante del osteosarcoma es que del 80 al 90% de ellos se van a formar a nivel de la metáfisis de los huesos largos. Y fíjense las localizaciones, la principal, fémur distal, tibia proximal, o sea, alrededor de la rodilla, y el siguiente hueso en afectarse es el húmero a nivel de la metáfisis proximal. Aunque son de origen medular, son tumores generalmente excéntricos. Vean este otro ejemplo. Aquí tenemos un osteosarcoma distal de fémur, en donde, aunque se originó en la médula, vean cómo crece generalmente hacia un lado. La característica clínica principal es dolor y aumento de volumen local, que también esto quiero que le pongan ojo porque es muy similar en el sarcoma de Ewing. Y fíjense que un dato característico o muy común es que la familia o el niño lo asocia a un trauma local. Como su nombre lo dicen, sarcoma osteogénico, que es el sinónimo de osteosarcoma, es formador, quiere decir formador de hueso. Entonces, la característica
radiológica e histopatológica del osteosarcoma es que es un tumor que va a formar osteoide. Ahora, el aspecto tanto radiológico como histológico va a depender de la proporción entre la destrucción ósea, como en este caso, y la formación de osteoide, como en este otro. Aquí, si ven, predomina la destrucción y hay mínima formación de osteoide. Aquí, aunque existe destrucción, existe más formación de hueso. El osteosarcoma, como ya lo habíamos visto, da una reacción perióstica clásica perpendicular, divergente, ya en rayos de sol. Y de sus características que vamos a ver en la resonancia magnética, por lo regular es un tumor que es hipointenso en las secuencias T1 y esto nos va a poder definir y diferenciarlo de el resto de la médula. Aquí, desde la fase simple, en el T1 espineco vamos a poder determinar hasta dónde llega el tumor o si tiene lesiones saltatorias o la afección hacia los tejidos blandos. A la administración del contraste tiene una reacción heterogénea y aquí lo que utilizamos para poder definir son secuencias T1 con supresión grasa para poder diferenciar la hiperintensidad del reforzamiento y quitar la hiperintensidad normal de la médula, que es grasa. Existen algunos tumores como el telangiectásico, que son tumores muy heterogéneos con cavidades llenas de sangre y que se parece mucho, y es su diagnóstico diferencial, con el quiste oceaneurismático. Incluso hemos tenido algún caso de un quiste oceaneurismático que terminó formándose en un osteosarcoma. Y en el caso del patrón condroblástico vamos a tener que tiene un realce típico en cartílago con algunas lesiones de tipo cartilaginoso. Otra cosa importante, perdón que se me pasaba, es que en las secuencias tanto T1 como T2, el osteoide que se forma, o sea, el hueso formado va a ser hipointenso, igual que la corteza, por la calcificación es hipointensa o con ausencia de señal. Aquí vamos a ver puntos de hipointensidad o de ausencia de señal por la formación de hueso. No hay duda, el tratamiento es quirúrgico y se debe rescar totalmente la lesión, lo cual cuando es una extremidad, pues por lo regular amerita amputación, aunque a veces se hacen en tumores que todavía no han evolucionado mucho y que no están en contacto aún con el paquete neurovascular o con otras estructuras indispensables. La cirugía es de salvamento y se pone prótesis, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Pero donde sí les va terriblemente mal es cuando la lesión se forma a nivel del macizo facial, la base de cráneo o cualquier otra estructura del hueso, perdón, del esqueleto axial, que es muy difícil una resección completa o prácticamente nula. El manejo con quimioterapia para hacer citorreducción disminuye el tamaño de las lesiones, pero no las va a quitar. Igualmente, las metástasis óseas se tienen que eliminar de manera completa para una curación del paciente. El segundo tumor más frecuente es el sarcoma de Ewing. Este tumor es un tumor de origen neurotérmico primitivo, por lo tanto está formado, como aquí lo vemos, de células pequeñas, redondas y azules clásicas de este tipo de tumores. Y una cosa que les comentaba de respecto a las características similares, el 60% están localizados en extremidades, donde principalmente fémur y tibia. Fíjense, también fémur distal, tibia proximal alrededor de la rodilla es la mayoría. Los otros huesos involucrados, pelvis, húmero y cualquier otro hueso. Aquí sí es más común que ese restante 40% se dé a nivel del esqueleto axial. A diferencia del osteosarcoma, que es predominantemente metafisiario, y este es predominantemente diafisiario, aunque alrededor de un 15% se pueden dar a nivel de a nivel de las metáfisis. También tiende a ser un tumor de tipo excéntrico, y fíjense, otra característica más o menos similar, las edades van de los 5 a los 25 años de edad. En promedio son muy similares. Y el otro dato importante también es
Sus datos clínicos también es dolor y aumento de volumen local con calor, lo cual es muy parecido también en características clínicas al osteosarcoma. Muy bien. El sarcoma de Ewing tiene un aspecto predominantemente lítico. En la mayoría de las lesiones, 62% van a ser predominantemente líticos, mixtos con componente lítico y componente osteoide o componente blástico en el 23% y de predominio esclerótico o blástico van a ser en el 15%. Aunque les decía que su predominio es aquí, el origen es diaficiario y se pueden extender a la metáfisis de manera muy frecuentemente. Y aquí un dato clásico es una reacción incapaz de cebolla, les decía, con un tumor, una reacción perióstica especulada en borde de cepillo, o sea, perpendicular. Y tienden a ser también a la administración de contraste en los diferentes estudios son hipervasculares. El 80% del sarcoma de Ewing nos va a dar una gran masa de tejidos blandos y aquí sí, el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es la radio y la quimioterapia, aunque a veces también va a requerir la cirugía. Después del tratamiento puede quedar un componente interno del hueso muy alterado, aunque la lesión de partes blandas va a tender a desaparecer. El otro tumor frecuente, el tumor primario frecuente, pero muy distante de los anteriores, es el linfoma primario. Este corresponde al 5% de los tumores primarios malignos óseos. Es mucho menos común, pero junto con el osteosarcoma y sarcoma de Ewing forman el 95% de las lesiones primarias de hueso. Aquí la apariencia también es muy variable, tiende a ser lítico, permeativo, metadiaficiario, o sea, en la metáfisis y en la diáfisis donde más se va a formar. Aquí también tenemos una reacción multilamelar, o sea, en capas de cebolla, claramente lo vemos en este ejemplo, y en la resonancia magnética también tiende a ser hipo T1 y muy heterogéneo en el T2, con un reforzamiento moderado, y a diferencia de los anteriores, tiene un mejor pronóstico. Bien, voy a terminar dando una frase de John Caffey, que fue uno de los pioneros en la radiología pediátrica y del cual todavía por ahí tenemos libros de él. Y John Caffey dice: las sombras son solo oscuros agujeros en las luces radiantes, grietas retorcidas más allá de la sustancia. El hombre es a la vez origen y resultado de sus sombras, sombras frías, silenciosas y vacías. Y bueno, seamos nosotros quien haga hablar a estas sombras silenciosas y podamos dar un diagnóstico con ellas. Y pues no tengo menos que agradecer su atención, agradezco su tiempo y mil gracias, esperando que a todos les vaya muy bien.